En 1998, Lost in Space prometía convertirse en el próximo gran fenómeno de la ciencia ficción. Un presupuesto gigantesco para la época, un elenco encabezado por estrellas reconocidas y una franquicia basada en la clásica serie televisiva Lost in Space, que millones de espectadores habían amado durante décadas. Pero lo que ocurrió detrás de cámaras fue mucho más caótico que cualquier aventura espacial. El estudio intervino constantemente. Escenas completas desaparecieron. El director terminó renegando públicamente de la película. Y un final alternativo mucho más oscuro fue eliminado antes de que el público pudiera verlo. Para cuando la película llegó a los cines, el proyecto que el director había imaginado ya no existía. Y lo más increíble es que una secuela ya estaba escrita antes de que nadie supiera que la primera película fracasaría. Hoy vamos a explorar 15 secretos increíbles de esta ambiciosa producción que casi se convirtió en una franquicia gigante, pero terminó perdida en el espacio. 22 minutos desaparecieron para siempre. Uno de los secretos más intrigantes de Lost in Space es que la versión que el público vio en cines no era la versión original del director. Durante las primeras proyecciones de prueba, los ejecutivos del estudio reaccionaron con preocupación. El problema no eran los efectos especiales, era el tono de la historia. La versión inicial del director, Stephen Hopkins, mostraba una familia Robinson mucho más fracturada emocionalmente. Las discusiones entre los personajes eran más duras, las tensiones familiares eran más oscuras, y la película en general tenía un tono bastante más sombrío. Los ejecutivos temieron que esa versión fuera demasiado deprimente para una superproducción veraniega. La orden fue inmediata: eliminar 22 minutos completos de metraje. Entre las escenas eliminadas, había momentos importantes que profundizaban el conflicto dentro de la familia Robinson. También existía una secuencia central descrita por miembros del equipo como mucho más oscura y desesperanzadora que cualquier cosa que quedó en el montaje final. Esas escenas nunca fueron publicadas, ni en DVD, ni en Blu-ray, ni en ninguna edición especial. Hasta hoy, la versión completa de la película sigue guardada en archivos del estudio, y nadie fuera de un pequeño grupo de ejecutivos ha podido verla. El director repudió públicamente la película. Para el director Stephen Hopkins, la experiencia de dirigir Lost in Space fue extremadamente frustrante. Hopkins había imaginado algo muy distinto. Su versión de la película era más cercana a la ciencia ficción seria, más centrada en los personajes, y mucho menos dependiente de las escenas de acción y efectos especiales. Pero el estudio tenía otros planes. Durante toda la producción, los ejecutivos de New Line Cinema comenzaron a intervenir constantemente. Llegaban nuevas versiones del guión, se pedían cambios en escenas completas, se ordenaban nuevas filmaciones. El equilibrio de la película empezó a cambiar. Cada vez había más explosiones, más criaturas, más espectáculo y menos desarrollo emocional de los personajes. Cuando finalmente la película llegó a los cines, Hopkins sintió que ya no representaba su visión, y lo dijo públicamente. En entrevistas posteriores, el director admitió que la película que el público vio no era la película que él había hecho. El proyecto terminó convirtiéndose en un ejemplo clásico de cómo la intervención del estudio puede transformar completamente una producción. Los actores se enamoraron de un simple títere. Entre todas las criaturas y efectos especiales de la película, uno de los personajes más queridos del rodaje fue un pequeño alienígena llamado Blaup. Aunque en pantalla el personaje combina animación digital y efectos visuales, en el set se utilizaba un títere animatrónico completamente funcional. El equipo de efectos especiales construyó un modelo con una capacidad de movimiento sorprendente. Podía mover los ojos, cambiar expresiones faciales y reaccionar a los actores de forma muy natural. El resultado fue inesperado. Los actores empezaron a tratar al títere como si fuera una criatura real. Muchos hablaban con él entre tomas.
otros reaccionaban emocionalmente a sus expresiones. El director notó algo interesante. Cuando los actores actuaban frente al títere, sus reacciones eran mucho más naturales que cuando tenían que imaginar una criatura generada por computadora. Así que tomó una decisión: siempre que fuera posible, usarían el títere real durante el rodaje. Paradójicamente, en una película llena de efectos digitales carísimos. Uno de los momentos más humanos del rodaje surgió simplemente de un pequeño muñeco animatrónico. John Williams casi compone la música. Cuando comenzó la producción de Lost in Space, el estudio tenía una idea muy clara. Si querían que la película se sintiera como un gran evento de ciencia ficción, necesitaban un compositor legendario. Y el primer nombre que apareció fue John Williams. En ese momento, Williams ya era responsable de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine: Star Wars E.T. The Extraterrestrial Close Encounters of the Third Kind. Tener su nombre asociado al proyecto habría elevado automáticamente el prestigio de la película, y durante un breve periodo parecía que iba a suceder. Williams mostró interés en el proyecto, pero el problema fue el calendario. El compositor ya tenía compromisos firmados para otros proyectos, y la producción de Lost in Space no podía esperar. La oportunidad desapareció antes de concretarse. Finalmente, el trabajo fue asignado al compositor Bruce Broughton. Broughton tomó una decisión inteligente. En lugar de ignorar completamente la historia de la franquicia, decidió incorporar pequeños guiños musicales a la serie original Lost in Space. A lo largo de la película aparecen fragmentos melódicos inspirados en el tema clásico de la serie. Fue una forma elegante de conectar la nueva película con el pasado. Quizás no fue John Williams, pero al menos la música todavía recordaba de dónde venía la historia. La secuela ya estaba escrita antes de que Lost in Space siquiera llegara a los cines. Ya existía una secuela. Eso muestra lo confiado que estaba el estudio en el proyecto. Para New Line Cinema, Lost in Space no era solo una película, era el comienzo de una nueva franquicia de ciencia ficción. La lógica parecía sólida. El presupuesto era enorme, la propiedad intelectual era conocida. Y el cine de ciencia ficción estaba dominando la taquilla a finales de los años 90. Películas como Jurassic Park e Independence Day habían demostrado que el público estaba hambriento de grandes espectáculos. Así que el estudio decidió adelantarse. Un guión para Lost in Space 2 fue escrito mientras la primera película aún estaba en postproducción. El plan era sencillo. Si la primera película era un éxito, la secuela entraría en producción inmediatamente. Pero la realidad fue muy distinta. Cuando la película finalmente se estrenó en 1998, recaudó alrededor de $136 millones en todo el mundo. Puede sonar como una cifra enorme, pero con un presupuesto de 80 millones y un gasto publicitario gigantesco, el resultado fue considerado una decepción financiera. El estudio reaccionó rápido, pero el proyecto de la secuela fue cancelado silenciosamente, sin anuncios, sin explicaciones. Simplemente dejó de existir. Heather Graham pasó meses colgada en cables. Uno de los elementos visuales más impresionantes de Lost in Space fueron las escenas de gravedad cero dentro de la nave Júpiter 2. En pantalla, los personajes flotan suavemente por los pasillos de la nave. Todo parece natural, casi mágico. Pero para la actriz Heather Graham, filmar esas escenas fue mucho menos elegante. Durante meses de rodaje, Graham tuvo que actuar suspendida en complejos sistemas de cables y arneses. Cada escena requería horas colgada en el aire, incluso cuando la cámara no estaba rodando. Mantener las posiciones correctas exigía un esfuerzo físico constante. Los músculos tenían que trabajar continuamente para mantener la postura adecuada y evitar movimientos antinaturales. Lo que en pantalla parecía un movimiento fluido y ligero, en realidad requería tensión física permanente. Después de semanas de rodaje bajo esas condiciones,
el esfuerzo empezó a pasar factura. Graham terminó desarrollando una lesión en la espalda. El dolor fue lo suficientemente serio como para requerir meses de fisioterapia después de que terminó la producción. No fue una caída. No fue una escena peligrosa. Fue simplemente el resultado de meses repitiendo la misma exigente posición física. A veces, los efectos especiales más espectaculares del cine tienen un costo que el público nunca llega a ver. El viaje en el tiempo fue agregado después de filmar. Uno de los elementos más confusos de Lost in Space es su trama de viajes en el tiempo. Pero lo increíble es que esa parte de la historia no estaba en el plan original. Cuando la película terminó su primer montaje, el estudio organizó proyecciones de prueba con audiencias. Las reacciones fueron claras. El público pensaba que la historia era demasiado predecible. Para finales de los años 90, el público ya estaba acostumbrado a grandes sorpresas en el cine de ciencia ficción, gracias a películas como Jurassic Park. Los ejecutivos de New Line Cinema decidieron entonces tomar una medida drástica. Ordenaron regrabar nuevas escenas para introducir una trama de viajes en el tiempo. El problema fue que la película original nunca había sido escrita pensando en ese concepto. Así que cuando esas escenas fueron insertadas durante el montaje final, empezaron a aparecer inconsistencias, personajes que sabían cosas que aún no habían ocurrido, situaciones que parecían no tener explicación, detalles narrativos que nunca se resolvían del todo. Los editores pasaron semanas intentando que todo encajara, pero varios de esos problemas permanecieron en la versión final. Lo que debía ser la historia más sofisticada, terminó haciendo la película mucho más confusa. NASA ayudó a diseñar la nave. Una de las cosas que el equipo creativo quería lograr con Lost in Space era que la nave Júpiter 2 pareciera científicamente creíble. La nave de la serie original Lost in Space era icónica, pero claramente reflejaba las limitaciones del presupuesto televisivo de los años 60. Para la película de 1998 querían algo distinto. Así que tomaron una decisión poco común. Contrataron ingenieros de NASA como consultores. Su tarea era revisar los diseños de la nave y sugerir cambios que hicieran el diseño más realista desde el punto de vista aeroespacial. Los ingenieros analizaron los sistemas de navegación, la distribución interna de la nave, la disposición de los motores, los paneles de control. El objetivo no era crear una nave real, pero sí una que un ingeniero pudiera mirar y pensar que tenía cierta lógica científica. El interior completo de la Júpiter 2 tardó 14 meses en diseñarse y construirse, y ocupaba un enorme escenario de filmación completo en Shepperton Studios. Cada pasillo, cada habitación y cada panel fue construido físicamente. Todo estaba conectado como un entorno real. La nave se veía espectacular. Muchos críticos incluso admitieron que el diseño de producción fue una de las mejores partes de la película. William Hurt no hablaba con nadie del elenco. Durante el rodaje de Lost in Space, el actor William Hurt tomó una decisión bastante inusual. Decidió no socializar con el resto del elenco, ni durante los descansos, ni durante las comidas, ni entre tomas. Su personaje, el profesor John Robinson, debía ser un padre emocionalmente distante de su familia. Hurt quería que esa distancia se sintiera real en pantalla, así que decidió aplicar una forma extrema de actuación de método. Si pasaba meses construyendo una relación cercana con sus compañeros de reparto, pensaba que luego sería más difícil interpretar a un hombre emocionalmente desconectado. Por eso evitó cualquier tipo de convivencia fuera de las escenas. El resultado fue curioso. En cámara, Hurt interpretaba a un hombre profesional y respetado. Pero fuera de cámara, muchos miembros del equipo lo describían como amable, pero completamente inaccesible. Era educado, pero mantenía siempre una distancia clara. Para el resto del elenco, trabajar durante meses con un compañero que apenas hablaba fuera de escena
fue una experiencia extraña. Si la estrategia funcionó o no, es algo que los críticos debatieron bastante cuando la película se estrenó. Las escenas con arañas aterrorizaron a la actriz principal. Una de las secuencias más recordadas de Lost in Space es la aparición de las gigantes arañas mutantes. La escena estaba pensada como uno de los momentos visualmente más impactantes de toda la película. Y para lograrlo, el equipo de efectos especiales construyó 40 criaturas animatrónicas diferentes. Y había versiones grandes, pequeñas, mecánicas y controladas remotamente. Todo para que las arañas se vieran lo más reales posible frente a la cámara. Pero había un problema que el equipo ya conocía antes de filmar. La actriz Lacey Chabert, quien interpretaba a Penny Robinson, tenía una fobia real y severa a las arañas. La producción sabía esto, y aún así decidió mantener la escena. Su solución fue contratar un terapeuta profesional para acompañarla durante el rodaje. El terapeuta estuvo presente en cada toma de las escenas con arañas. Le ayudaba a controlar la ansiedad, prepararse antes de cada escena y manejar el estrés durante el rodaje. El resultado se puede ver en pantalla. Penny parece realmente aterrorizada, porque la actriz realmente lo estaba. A pesar de todo, Chabert completó todas las escenas. O si esas arañas gigantes terminaron convirtiéndose en uno de los momentos más memorables de la película. Matt LeBlanc cobró $5 millones. En 1998, Friends era el programa más popular de la televisión. Sus 6 protagonistas eran algunas de las caras más famosas del planeta. Uno de ellos era Matt LeBlanc. New Line Cinema entendía perfectamente lo que eso significaba. Tener a una estrella de Friends en el elenco era una herramienta de marketing enorme. Así que tomaron una decisión muy clara. Le pagaron $5 millones para interpretar al Mayor Don West. Ese salario no reflejaba necesariamente el tamaño del papel. Reflejaba algo mucho más importante para el estudio: la posibilidad de atraer al público masivo que seguía la serie. La lógica era simple. Si millones de personas veían a LeBlanc cada semana en televisión, muchas de ellas también irían al cine a verlo en una superproducción de ciencia ficción. En teoría, el cálculo tenía sentido. Pero en la práctica, el público de Friends no era exactamente el mismo que el de Lost in Space. Muchos espectadores vieron la película una vez, pero pocos regresaron para repetir la experiencia. El robot costó $1 millón. En la serie original Lost in Space, el famoso robot era básicamente un actor dentro de un traje mecánico. Era simple, funcional y extremadamente querido por los fans. Para la película de 1998, el equipo quería algo mucho más impresionante. Así nació el nuevo robot de Lost in Space. Construirlo costó aproximadamente $1 millón. No era solo un traje. Era una máquina compleja que requería ingenieros y técnicos especializados para operar. Cada día de rodaje necesitaba un equipo dedicado exclusivamente al robot. Había que revisar motores, articulaciones y sistemas internos constantemente. El diseño lo hizo más alto, más pesado y mucho más mecánico que el original. El objetivo era que el robot se sintiera imponente y tecnológico, no simplemente un traje de televisión. Pero esa ambición tenía un costo enorme. Cuando el presupuesto total de la película comenzó a dispararse, el robot fue uno de los muchos elementos que demostraron lo rápido que el dinero estaba desapareciendo. El elenco original regresó 30 años después. La serie Lost in Space había terminado más de 30 años antes de que se filmara la película. Pero los productores sabían algo muy importante. Los fans de la serie original seguían existiendo, y muchos de ellos estaban esperando una adaptación cinematográfica desde hacía décadas. Así que decidieron hacer algo especial. Varios miembros del elenco original fueron invitados a participar en cameos dentro de la película. Entre ellos estaban June Lockhart, Angela Cartwright, Mark Goddard, Martha Kristen. Pero el homenaje más importante fue otro. El robot de la película tenía una voz muy familiar.
la producción decidió traer de regreso a Dick Tufeld, el actor que había dado voz al robot en la serie original. El diseño del robot era completamente nuevo, pero la voz seguía siendo exactamente la misma que había advertido al público durante décadas. Danger, Will Robinson. Para los fans de la serie clásica, pues escuchar esa voz en el cine fue uno de los momentos más emocionantes de toda la película. Gary Oldman rechazó ser el héroe. Cuando comenzó el casting de Lost in Space, los productores tenían un plan bastante simple. Querían que Gary Oldman interpretara al héroe de la historia, el papel de John Robinson, el padre de la familia y líder de la misión espacial. El protagonista, el personaje central. Oldman leyó el guión y dijo que no. Pero no rechazó la película, rechazó ser el héroe. En cambio, pidió interpretar al villano de la historia, Dr. Zachary Smith, el traidor que sabotea la misión Robinson y provoca el desastre que pone en marcha toda la trama. El estudio aceptó inmediatamente. Cuando Gary Oldman dice qué papel quiere interpretar, normalmente nadie discute, y Oldman pasó semanas desarrollando el personaje antes de comenzar el rodaje. Trabajó en su acento, en su lenguaje corporal, en su estilo de manipulación cobarde. Smith no sería un villano típico, sería oportunista, cobarde y extremadamente inteligente cuando se trataba de sobrevivir. El resultado fue una de las actuaciones más memorables de toda la película. Irónicamente, el actor que rechazó ser el héroe terminó entregando la actuación más interesante del film. Mientras tanto, el papel de John Robinson terminó en manos del ganador del Oscar, William Hurt. La apuesta de 80 millones que casi destruye al estudio. A finales de los años 90, New Line Cinema tenía una reputación muy clara en Hollywood. Era el estudio que sabía hacer dinero con películas baratas. Su mayor éxito había sido la saga A Nightmare on Elm Street, una franquicia que había generado enormes ganancias con presupuestos relativamente pequeños. Durante décadas, el estudio había perfeccionado un modelo muy simple: gastar poco y ganar mucho. Pero con Lost in Space, decidieron hacer exactamente lo contrario. El presupuesto alcanzó $80 millones. Para New Line, era una cifra gigantesca, la mayor inversión de toda su historia hasta ese momento. Cada departamento del rodaje era más grande, más caro y más complejo que cualquier producción previa del estudio. Los sets eran enormes, los efectos especiales costaban millones, y cada retraso de rodaje significaba gastar aún más dinero. El plan parecía lógico. La ciencia ficción estaba dominando la taquilla en los años 90. El nombre Lost in Space era reconocido por varias generaciones, y el estudio estaba convencido de que el proyecto se convertiría en una nueva franquicia. Pero el resultado final fue mucho más complicado. La película recaudó dinero, pero no lo suficiente para justificar la inversión. El proyecto, que debía lanzar una nueva saga, terminó convirtiéndose en una apuesta arriesgada que nunca volvió a repetirse en el estudio. Cuando Lost in Space llegó a los cines en 1998, parecía destinada a convertirse en el inicio de una gran franquicia de ciencia ficción. Tenía un presupuesto enorme, un elenco lleno de nombres conocidos y una historia basada en una serie que millones de espectadores recordaban con cariño. Pero detrás de la pantalla, la producción fue mucho más caótica de lo que el público imaginaba. Escenas eliminadas, reescrituras de último momento, conflictos entre el director y el estudio, y una versión original de la película que nunca ha sido mostrada públicamente. Aún así, Lost in Space sigue siendo una curiosidad fascinante dentro de la historia del cine de ciencia ficción. Una película que intentó ser el próximo gran fenómeno espacial, pero que terminó convirtiéndose en una de las producciones más extrañas de su época. Y la gran pregunta sigue abierta: ¿existe realmente una versión más oscura y completa de la película guardada en algún archivo del estudio? ¿O esas escenas perdidas permanecerán, perdidas en el espacio para siempre? Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana.
porque todavía quedan muchas historias ocultas de la ciencia ficción, esperando ser descubiertas. Nos vemos en el próximo viaje.